Buenos días. Esta vez vamos a analizar la prueba chi cuadrado, que básicamente nos permite conocer el grado de interacción o de interdependencia, de asociación entre dos variables cuando ambas, las dos, son categóricas. Esta es en esencia la idea de la prueba chi cuadrado, que se utiliza mucho cuando las variables no son cuantitativas, sea ordinales o cardinales. Vamos a poner un ejemplo y vamos a analizar en detalle el procedimiento. Bien, primero tratemos de explicar un poquito qué son las variables categóricas. Esto ya es muy conocido. Las variables categóricas representan no valores numéricos, sino características cualitativas de los objetos o sujetos de estudio. Ya hemos analizado que las variables categóricas pueden ser nominales u ordinales. Son nominales cuando estas categorías no tienen ninguna relación de preferencia entre sí, y caso contrario son ordinales. Por ejemplo, los grados de un oficial en las Fuerzas Armadas representan una variable ordinal. Los niveles educativos representan una variable ordinal. Los colores de las rosas en un lote representan una variable nominal. Bien, dos variables categóricas que les vamos a llamar X y Y pueden ser independientes entre sí. Es decir, por ejemplo, el tamaño de las rosas a lo mejor no tiene nada que ver con su color, ¿sí? O tener alguna asociación. Si están vinculadas, como estamos tomando una muestra, no sabemos si esa vinculación es atribuible simplemente al azar, o cambios al azar debidos al proceso de muestreo, o si refleja en realidad es el resultado de una asociación real que se da en toda la población entre la variable X y Y. ¿Cuándo están vinculadas? Cuando al menos una de las categorías tiene una distribución de la otra variable diferente de la media. Todo esto va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo concreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la prueba chi cuadrado? La prueba chi cuadrado es en esencia un procedimiento estadístico basado en la teoría de la probabilidad y en una distribución de probabilidades que es chi cuadrado, que nos informa si es que esta asociación es en realidad una asociación que con alta probabilidad puede atribuirse a la población o si simplemente es el resultado del azar. Es una prueba que compara básicamente los resultados observados con una hipótesis nula. Obviamente, en este caso, la hipótesis nula es verdaderamente nula y nos indica el caso en que no hay ninguna asociación. Es decir, que la distribución de la Y para cada categoría de la X es siempre la misma. Vamos a analizar esto con un ejemplo concreto. Entonces, en este caso, como un ejemplo particular, hemos tomado una encuesta reciente realizada por el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística del Ecuador, sobre los efectos de la violencia física de pareja contra la mujer para las mujeres casadas. Esto es una encuesta mucho más grande y yo simplemente he tomado este dato por ser relevante y bastante sencillo para el análisis. Bien, entonces, en la encuesta, lo que primero tenemos que sacar es una tabla de contingencia, así se llama en castellano, en inglés es cross tabulation, una tabla cruzada, donde nos indique cómo cambia los números, los casos observados de mujeres casadas que no han experimentado violencia física de su pareja el último año y casos en los cuales la mujer casada sí ha experimentado o ha sufrido violencia física de su pareja el último año, pero por una segunda variable, que en este caso es del área de residencia. Y he escogido el área de residencia porque es muy sencilla, simplemente toma dos valores, urbana, referida a las ciudades, y rural, referida al campo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener esta tabla de contingencia o cruce bivariado
o cross tabulation, que nos indica eso. Observan ustedes que cada variable tiene dos categorías. En el caso de la violencia física, no haberla sufrido, sí haberla sufrido, y en el caso del área de residencia urbana y rural, 2 por 2. Esta es una tabla de 2 por 2, que es la más sencilla posible. No importa que el número de categorías sea más alto, como se puede analizar en un ejemplo que puede verse posteriormente. Bien. Entonces, una vez que hemos obtenido la distribución, esto quiere decir cómo el número de casos observados en cada categoría cruzada con la otra se distribuye. Lo que nos interesa es explorar si es que efectivamente hay alguna diferencia, fundamentalmente entre los porcentajes de mujeres casadas que sí han sufrido violencia el último año, entre el área urbana y el área rural. Para eso, haciendo una transformación muy sencilla que lo hace el SPSS muy fácilmente, convertimos esta tabla en una tabla de porcentajes. Entonces, encontramos que a nivel nacional, esto es bastante alto en realidad, más o menos la cuarta parte, esto quiere decir, de acuerdo con la encuesta, el 23.8% de las mujeres casadas sufrió violencia física de su pareja el año pasado. 23.8%. Pero si hacemos el mismo cálculo, y esto es importante, para el área urbana encontramos que ese porcentaje es inferior, baja al 21.2%, mientras que en el área rural sube al 28.4%. ¿Qué significa esto? Esto significa esencialmente que podemos encontrar una evidencia que parece fuerte, ya lo vamos a ver en la prueba Chi cuadrado, de que la violencia de pareja contra las mujeres casadas, física en este caso, es más alta en el campo que en la ciudad. En todo caso, la prueba nos indica si es que hay o no alguna diferencia en la proporción de mujeres que sufren violencia física entre las dos áreas, urbana y rural. Y si es que esa diferencia que se observa en los datos es atribuible a que en realidad en la población ecuatoriana la violencia contra las mujeres es más alta en el campo que en la ciudad. O si simplemente esto es el resultado de una distribución donde las diferencias entre el área urbana y el rural se deben fundamentalmente al azar, al proceso de muestreo. Vamos a seguir. Bueno, entonces una vez aclarado esto, vamos a pasar a los pasos que conceptualmente debemos dar. Yo les he definido 7 pasos para que didácticamente podamos hacer una aplicación. Esto lo vamos a hacer con un ejemplo, primero en Excel y luego en SPSS. Pero es importante saber la lógica, la estructura, la secuencia del procesamiento. Primero, como vamos a comparar, la prueba Chi cuadrado en esencia es una comparación entre los datos observados en la tabla bivariada que acabamos de ver y los datos hipotéticos en el caso de la hipótesis nula. ¿Qué significa la hipótesis nula? Esencialmente que no hay ninguna asociación entre área y violencia. Por consiguiente, la proporción de mujeres que sufren violencia en el área urbana debe ser exactamente igual a la proporción de mujeres que sufren violencia en el área rural. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es construir la hipótesis nula en forma de una tabla bivariada exactamente igual. Ese es el paso 1. El paso 2 significa ver si hay alguna diferencia y cómo calcular las diferencias en cada celda. Es decir, para urbana sí, urbana no, rural sí, rural no. En cada una de las 4 celdas de la tabla, sin los totales, por supuesto, ¿sí? Debemos tratar de encontrar, ¿qué cosa? El cuadrado de las diferencias entre la tabla real y la hipótesis nula. Recuerden, ¿por qué el cuadrado? Porque estas diferencias pueden ser positivas y negativas, y si es que no elevamos al cuadrado, entonces las diferencias pueden compensarse entre sí y no estamos midiendo lo que deseamos. Entonces, para eso simplemente tomamos las diferencias, las elevamos al cuadrado, como hacíamos en el caso de la varianza, y entonces en cada celda tenemos la diferencia
entre lo observado y la hipótesis nula elevado al cuadrado, en todas las celdas. Segundo, esta sería una suma absoluta, pero tenemos que ver la proporción del total. Entonces, para eso dividimos este cuadrado para la celda con la hipótesis nula. ¿Sí? O sea, en cada celda tenemos la hipótesis nula, esta suma digamos, para cada celda la suma de los cuadrados de las diferencias le dividimos para el valor registrado en hipótesis nula en la misma celda, sumamos todas las celdas y con eso obtenemos una función que sigue una distribución chi cuadrado. Entonces aplicamos la distribución chi cuadrado, pero la distribución chi cuadrado tiene un número de grados de libertad. ¿Qué significa un número de grados de libertad? Esto básicamente tiene que ver con el número de filas y columnas, o sea, el número de celdas, excluyendo los totales que nosotros estamos diferenciando. Entonces, para obtener, lo mínimo que podemos tener es 2 filas, y lo mínimo que podemos obtener es 2 columnas, como en el caso que les hemos mostrado, pero puedo hacer una distribución de una variable categórica con 5 filas y 7 columnas. En ese caso voy a tener mucho más grados de libertad. El número de grados de libertad se calcula dividiendo el número de filas, multiplicando el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. En el ejemplo que estamos poniendo, ya que el número de filas y columnas en ambos casos es 2, sería 2 menos 1 multiplicado por 2 menos 1, que es 1 por 1, es 1. Entonces tenemos un grado de libertad. Pero si tenemos una tabla de 3 por 2 o de 4 por 5, etcétera, va a ser más alto. Bueno, entonces con eso obtenemos el número de grados de libertad y luego obtenemos, utilizando en este caso el Excel, que nos da el área bajo la cola de la distribución chi cuadrado, que nos indicaría cuál es la probabilidad de que una muestra de estas características apareciera por el azar, aceptando que la hipótesis nula se está cumpliendo. Si esta probabilidad es inferior a nuestro nivel de significación, recuerden que siempre debemos tener un nivel de significación, si no lo hemos adaptado previamente, podemos adaptar el que se usa con mayor frecuencia, como les había mencionado, es el 0.05 o el 5%. Entonces, si el área bajo la cola de la distribución chi cuadrado es menor o igual que el nivel de significación, o sea que 0.05 en este ejemplo, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa que nos indicaría que sí hay asociación. Esto quiere decir que el área de residencia, en el ejemplo que estamos poniendo, sí influye en los resultados. Caso contrario, rechazamos la hipótesis nula. Este es básicamente el procedimiento que debemos seguir. Aquí están las dos fórmulas fundamentales. El chi cuadrado es una distribución que se hace para la sumatoria entre todas las filas y entre todas las columnas del dato registrado empírico NIJ para esa fila y esa columna, menos la media, que esto es el valor de la hipótesis nula elevado al cuadrado dividido para el valor de la hipótesis nula. Bueno, esto es en esencia lo que hemos presentado en este caso y vamos a complementar la exposición analizando muy detenidamente un ejemplo en Excel. Bien, en este momento estamos entonces con... No.